puedes imaginar, amigo mío, que los eventos que te voy a contar ahora sucedieron de verdad. Estos sucesos le ocurrieron a una pequeña familia en el barrio de Enfield, en la ciudad de Londres, en el año 1977. En agosto de 1977, a medianoche, fue una noche extraña y aterradora, y la calma era inexplicable. Sucedían eventos terroríficos en una pequeña casa en una calle llamada Green Street, en el barrio de Enfield, al norte de Londres. Esta casa pertenecía a una familia humilde, los Hodgson. Peggy, una madre soltera, criaba a sus 4 hijos después de que su esposo la abandonara. Pero esa noche, la calma se convirtió en sucesos aterradores. La historia comenzó cuando la hija pequeña, Janet, de 11 años, y su hermana Margaret, de 13, se despertaron por un extraño golpeteo en la pared. Al principio, pensaron que alguien bromeaba desde afuera, pero el sonido provenía del interior de la habitación. Era un golpeteo continuo, como si alguien estuviera golpeando la pared repetidamente con un palo. La madre entró corriendo, aterrorizada, y encontró la cama moviéndose sola, literalmente. La silla que estaba en la esquina también comenzó a moverse por sí misma, y luego se desplazó como si alguien la empujara sin tocarla. En ese momento, la madre enloqueció de miedo y llamó a la policía. Llegó una agente de policía para ver por sí misma y registró en su informe que vio una silla deslizarse y moverse sola por el suelo y que no pudo determinar la causa. Pero esa noche fue solo el principio. Nadie en la familia pudo volver a dormir como antes. A partir de entonces, cada día traía algo nuevo. Sonidos de golpes provenientes de las paredes y el techo. Juguetes que se movían sin que nadie los tocara. Y sillas que se volcaban. Pero lo más aterrador fue cuando la madre vio a su hija Janet, mientras dormía, levitando sobre la cama, como si alguien la estuviera sosteniendo sin tocarla. La escena era difícil de creer, pero los propios vecinos presenciaron lo mismo. El asunto se extendió por el barrio y luego llegó a la prensa. En ese momento, el periódico Daily Mirror comenzó a enviar fotógrafos a la casa todos los días, y la gente venía a ver por sí misma. En medio de esa multitud, apareció un hombre llamado Maurice Grosse, miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, una organización interesada en fenómenos extraños. Grosse era un inventor que intentaba comprender si realmente había un fantasma y una fuerza paranormal, o si todo era un engaño de las niñas. Para asegurarse, trajo grabadoras y cámaras y se quedó en la casa durante semanas, observando. Al principio, él mismo escuchó extraños silbidos y luego algo parecido al ladrido de un perro, todo proveniente de la dirección de Janet. Una vez, mientras grababa con un casete, esa voz habló. Era la voz áspera de un hombre que decía palabras incomprensibles. Janet estaba sentada frente a ellos, con el rostro inmóvil, pero la voz salía de ella. Dijo que quien hablaba se llamaba Bill Wilkins
un hombre que había vivido en esa misma casa tiempo atrás y murió en la silla que estaba debajo de la escalera. Quienes escuchaban la grabación sentían que esa voz no podía salir de una niña pequeña. Incluso los médicos dijeron que las cuerdas vocales de una niña no podrían producir ese tono sin lastimarse. Pero había algo más extraño. Cuando la voz hablaba, Janet parecía estar en trance. Después de que desaparecía, miraba a su alrededor como si no recordara nada. Las investigaciones duraron meses porque el asunto no era normal. Mientras tanto, la prensa escribía y los vecinos contaban las cosas que veían. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir dudas. Las cámaras de vigilancia grabaron a Janet tratando de doblar una barra de metal y también golpeando el techo con un palo. Algunos investigadores opinaban que las niñas se estaban burlando de ellos. Pero el propio Gross decía que incluso si la mitad de lo que sucedía era un truco, había otra mitad que no tenía explicación. En ese período, la casa número 284 en Green Street se convirtió en un enigma difícil, un misterio entre los que creían y los que no, y los que juraban haber visto con sus propios ojos cosas que la mente no podía explicar. Pero lo que nadie notó en ese momento fue que cada vez que llegaba la noche, los golpes regresaban con el mismo ritmo, como si llamaran a alguien, o como si el propio Bill todavía estuviera allí, esperando que alguien lo escuchara. Una de esas noches, Maurice Gross estaba sentado en la habitación con su grabadora. Colocó el micrófono cerca de Janet. La niña estaba sentada en una silla, mirando al suelo, con los ojos perdidos como si no estuviera allí. El ambiente en la casa era extraño y pesado. Pasada la medianoche, de repente y sin previo aviso, el micrófono captó una voz áspera, una voz que de ninguna manera era la de una niña. Era la voz de un hombre mayor que decía con dificultad: «Mi nombre es Bill». En ese momento, Gross se quedó helado, y su corazón latió rápidamente por el miedo. Lo extraño era que la niña ni siquiera había abierto la boca, pero la voz realmente salía de ella. Y con la voz de ese hombre dijo: «Yo vivía aquí, y morí en la silla debajo de la escalera». Las personas en la habitación se quedaron paralizadas. La madre, Peggy, estaba aterrorizada por lo que le estaba sucediendo a su hija, y Margaret, su hermana, estaba sentada llorando. Gross intentó entonces preguntarle a esa entidad: «¿Queremos saber qué quieres de esta casa?». La voz respondió con una risa extraña y dijo: «No puedo irme de aquí. Este lugar es mío». Luego se silenció de repente, como si se hubiera cortado la electricidad en todo el ambiente. Esa noche fue la primera grabación oficial de la voz de Bill, y gracias a esa grabación, la prensa y los investigadores competían por ir a la casa. Durante los meses siguientes, esa voz aparecía cada pocos días. A veces decía palabras comprensibles, y otras veces era solo un suspiro o una risa contenida. En una de las ocasiones en que habló, dijo que estaba ciego antes de morir y que murió de una hemorragia interna en esa silla. Todos esos detalles coincidían realmente con la historia de un hombre llamado William Charles Wilkins, quien de hecho había muerto en esa misma casa en 1963. El shock fue mayor cuando una de las personas que escuchó la grabación en la radio llamó más tarde y dijo que esa voz se parecía a la de su padre, y que su padre era en efecto Bill Wilkins. Sin embargo, no todos creyeron esta historia. Una de las investigadoras de la sociedad, llamada Anita Gregory, dijo que el asunto estaba muy exagerado y que las niñas estaban jugando juegos infantiles. Al mismo tiempo apareció otro equipo de Estados Unidos,
especialistas en casos espirituales similares, llamados Ed y Lorraine Warren. Visitaron la casa por un corto periodo y dijeron que estaban seguros de que realmente había una entidad presente y que controlaba a la niña. Pero después de ellos, otros, como magos profesionales e investigadores, dijeron que todo era una actuación muy inteligente de Janet y Margaret, especialmente porque siempre estaban en el centro de atención de las cámaras en las grabaciones. En cuanto a Maurice Gross, estaba confundido. Había visto cosas con sus propios ojos, como sillas moviéndose y papeles volando sin que hubiera corriente de aire. Pero también vio a Janet tratando de esconderse y grabar sonidos ella misma. Una vez la encontró golpeando el techo con un palo, cuando pensaba que nadie la veía. Sin embargo, cuando la confrontó, lloró y le dijo que no sabía por qué lo hacía, pero que había cosas que realmente sucedían solas. La casa parecía vivir entre dos mundos, una mitad ligada a la razón y la lógica, y la otra mitad completamente incomprensible. Una vez Gross le dijo a un colega: incluso si las niñas fingen, hay momentos en los que siento que hay algo realmente anormal dentro de la casa. Las noches en esa casa se volvieron extrañas y largas. Las luces se apagaban solas. Una vez, durante una grabación, el casete se detuvo de repente y luego se reanudó por sí solo, sin que nadie lo tocara. La voz que salió esta vez fue más corta, pero más clara que nunca. Dijo: todos se irán y yo me quedaré aquí. Al día siguiente, Maurice escribió en su diario: si este fantasma no es real, entonces la mente humana es más capaz de generar terror que cualquier otra entidad. En ese momento comenzó a darse cuenta de que este caso no era solo sobre un fantasma, sino sobre los límites entre la razón y el miedo, y sobre una niña pequeña que podría ser un portal a algo más grande de lo que nadie podría imaginar. Pasaron los días y la casa se convirtió en una especie de escenario del que todo el mundo hablaba. Durante ese tiempo, la prensa y los investigadores frecuentaban la casa, cada uno con su opinión y sus dudas. Pero en medio de ese ajetreo, la pequeña Janet estaba cambiando, no solo en su comportamiento, sino también en su apariencia. Su rostro se volvió pálido, como si estuviera enferma, y sus ojos tenían una extraña mirada de miedo, como si estuviera viendo algo que los demás no veían. Maurice Gross todavía se quedaba en la casa todas las noches, grabando y escribiendo todo con precisión. Pero las últimas noches comenzaron a ser diferentes. La voz, que antes aparecía de forma intermitente, se volvió más clara, como si se sintiera cómoda en la casa. Un día, todos la escucharon decir con una voz más cercana a un susurro: ya está. Nadie podrá sacarme. Esa misma noche, Janet estaba durmiendo en su cama cuando su cuerpo comenzó a moverse solo. Toda la habitación se sumió en el caos. Los juguetes volaban, se escuchaban numerosos golpes en las paredes y Janet fue arrastrada hacia arriba mientras dormía, su cuerpo levitando como si algo la estuviera sosteniendo. La madre, en ese momento, se derrumbó de terror.
Gross intentaba controlar lo que estaba sucediendo, pero no había explicación. Después de unos minutos, todo volvió a la normalidad. La casa nunca volvió a ser la misma. Incluso los vecinos comenzaron a quejarse de que escuchaban los mismos sonidos desde fuera, golpes en las paredes y cosas que se caían sin motivo. Una vez, una vecina vio una luz tenue que salía de la habitación de Janet al amanecer. Cuando miró por la ventana, vio a la niña sentada sola, mirando al techo en silencio. Después de investigar el asunto, la gente de la sociedad se dividió. Algunos creían que la niña realmente tenía habilidades extrañas, mientras que otros estaban convencidos de que era un juego de actuación. Lo que aumentó las sospechas fue que las cámaras de la casa comenzaron a revelar cosas contradictorias. En una grabación, se veía a Janet tratando de doblar una barra de hierro con sus manos. En otra, se veía algo moverse detrás de ella sin que lo tocara. En ese momento, Maurice comenzó a derrumbarse psicológicamente. Escribió en su diario que soñaba con voces en sus oídos. Incluso cuando regresaba a su casa, escuchaba el nombre Bill mientras dormía. Y cuando se despertaba, encontraba la cinta de grabación moviéndose sola sobre su escritorio. Sabía que su mente estaba empezando a jugarle una mala pasada, pero al mismo tiempo no podía alejarse. Un día ocurrió la sorpresa. Janet y Margaret confesaron ante los periodistas que, en efecto, habían estado bromeando con algunas cosas. Dijeron que a veces hacían los sonidos para asustar a la gente o para llamar la atención. Esta declaración fue como una bomba. Todo el mundo la creyó y dijo: «Esa es la verdad. No hay fantasma ni nada». Pero 2 días después, toda la prensa escribió algo extraño. Las niñas se retractaron diciendo que se habían visto obligadas a decir eso porque tenían miedo. El propio Maurice dijo que su confesión no era completa y que había cosas que él había visto que era imposible que fueran una actuación. La última noche que pasó allí, escribió en su diario: «La casa está en calma, pero el aire es pesado. Es como si alguien respirara a mi lado. Oigo pasos en el piso de arriba, aunque estoy solo». En ese momento, escuchó el casete encenderse de nuevo por sí solo. La voz áspera regresó y dijo una sola frase: «Estuve aquí antes que ellos, y seguiré aquí después de ellos». Después de eso, todos los dispositivos se silenciaron y la casa se sumió en un silencio total. A la mañana siguiente, Maurice abandonó la casa. Mientras se iba, le dijo a un vecino: «Si realmente hay una maldición, no está en la casa. La maldición está en quienes viven en ella». Después de meses de terror vividos por la familia Hodgson, las cosas comenzaron a calmarse un poco. La prensa disminuyó su interés y los investigadores se fueron uno tras otro. La casa, que había estado llena de gente y cámaras, volvió a estar vacía y tranquila, al menos en apariencia. Janet intentó volver a su vida normal y regresó a la escuela, pero todos la miraban con miedo. Sus compañeros susurraban a sus espaldas, y los maestros la miraban con compasión como si vieran en ella a una niña maldita. Pero la verdad es que la pesadilla no había terminado. Un día, mientras estaba sentada en su habitación,
escuchó la voz de nuevo. No era tan fuerte como antes, pero era clara, como un gemido proveniente del interior de la pared. Cuando acercó su oído para escuchar mejor, oyó el mismo tono antiguo. La niña gritó y corrió hacia su madre, pero cuando regresaron a la habitación, no había ningún sonido ni movimiento. Sin embargo, al mirar hacia la silla junto a la cama, la vio moverse ligeramente, como si una brisa suave la estuviera empujando. La casa permaneció así durante muchos meses. De vez en cuando ocurría algo extraño y simple, pero la familia decidió ignorar lo que estaba sucediendo. La madre siempre decía: «No queremos volver a ese terror». Pero Maurice Gross fue quien no pudo olvidar lo que había sucedido. Todavía los visitaba de vez en cuando, preguntando por ellos y grabando, como si no pudiera abandonar el enigma y dejar que desapareciera de su mente. Año tras año, los eventos comenzaron a disminuir. Janet creció, se fue de la casa, se casó y años después, dijo en una entrevista que todavía no sabía exactamente qué había sucedido. También dijo: «Había cosas que realmente hacíamos, pero otras cosas sucedían solas. Sentía algo que me agarraba y hablaba desde dentro de mi pecho». Lo extraño es que Maurice, quien siguió el caso hasta su último día, murió poco tiempo después. En uno de los diarios que se publicaron tras su muerte, se encontró una extraña frase escrita a mano. La voz todavía resuena en mis oídos. Dicen que ha vuelto a la casa. Años más tarde, otra familia se mudó a la misma casa de Enfield. Al principio, pensaron que todo lo que se decía eran rumores. Pero después de unos meses, comenzaron a notar cosas pequeñas, un ligero golpeteo que ocurría por la noche, juguetes que se movían de su lugar, y uno de los niños juraba haber visto a un anciano sentado en una silla en el salón. Nadie pudo probar nada, pero todos los que vivieron en la casa en cualquier momento posterior se marchaban después de un corto período, sin decir la verdadera razón. Un informe publicado en un periódico local muchos años después citaba al vecino que vivía enfrente de la casa, quien decía: «Desde que comenzó esta historia, todas las noches escucho los mismos 3 golpes consecutivos, tal como sucedía en el pasado. Quizás sea solo una coincidencia, pero es una coincidencia que nunca termina». La casa, hasta el día de hoy, todavía existe en Green Street, en Enfield. Se vende y se alquila cada pocos años, pero el resultado es siempre el mismo. La familia se va de repente, sin explicación, y los vecinos dicen: «Ha vuelto». Dejen su opinión en los comentarios y díganos sobre qué les gustaría que habláramos en las próximas historias. Me encanta ver sus opiniones y sugerencias. Y así termina nuestra historia de hoy. Y antes de despedirnos, no olviden apoyarnos con un me gusta y suscribiéndose al canal para recibir cada nueva historia y cada nuevo misterio. Contamos con su apoyo, amigos, para que este video llegue al mayor número de personas posible.
Hasta la próxima.